¿Es México parte del socialismo del siglo XXI? Veamos lo que ha sido la metodología utilizada por el socialismo del siglo XXI para atrapar y para derrotar y para liquidar las democracias. La posición de México en el marco, en relación a lo que es esta confrontación que caracteriza el siglo XXI en las Américas. Hay dos Américas, lamentablemente, una democrática y una dictatorial. Cuando el año 1999 había una sola dictadura agonizante, la de Cuba, llegó Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela y rescató esa dictadura, la salvó e integró un proceso que empezó llamándose Movimiento Bolivariano, Proyecto ALBA, después socialismo del siglo XXI y que hoy se denomina castrochavismo, que fue la regeneración del castrismo con el dinero venezolano y con bandera bolivariana. Ese proyecto, que empezó siendo populista y político, se ha tornado en los últimos años en criminal. Ha mostrado evidentemente su carácter criminal porque los países que han controlado a través de este sistema se han convertido en narcoestados, son la base del terrorismo regional, son los que amenazan la estabilidad política del resto de los países, y estamos hablando de Cuba, Venezuela, Nicaragua, la Bolivia controlada por Evo Morales, el Ecuador con Correa, la Argentina de los Kirchner. En ese escenario, ¿dónde está México? En ese escenario, México juega del lado de los países de la democracia durante los 20 años de este siglo, pero empiezan a aparecer signos de interrogación y preguntas con la llegada de López Obrador a la presidencia de México. Y la pregunta hoy día ¿es México parte del socialismo del siglo XXI? ¿Es México con López Obrador parte de este sistema castrochavista que ha salido de la política y que opera en el marco de la delincuencia organizada transnacional, que ha dado mérito para que el dictador de Venezuela esté requerido por la justicia internacional con premio de $15 millones por su captura, o que ha dado lugar a que la dictadura de Cuba esté señalada por el tráfico de personas, por el narcotráfico y por toda esa cadena de delitos que abarca este grupo, que además maneja como elemento operativo político el Foro de Sao Paulo y su recreación o regeneración, el Foro o el Grupo de Puebla, que está íntimamente vinculado al presidente López Obrador? La otra pregunta es, ¿está López Obrador llevando adelante una política para arrastrar a México a una situación de esa naturaleza? Para responder esto, veamos lo que ha sido la metodología utilizada por el socialismo del siglo XXI para atrapar y para derrotar y para liquidar las democracias en Venezuela, en la Bolivia de Evo Morales, en el Ecuador de Correa, en la Nicaragua de Ortega. Una metodología muy parecida a la que está siendo aplicada en este momento por López Obrador. Primero destrozan el sistema democrático, con ataques a los líderes y con la descalificación de los líderes políticos. Ahí está la intención de enjuiciar y de liquidar a todos los expresidentes de México. Atacan el sistema de partidos políticos para debilitarlo al máximo. Debilitan la institucionalidad democrática. Buscan terminar el Estado de Derecho poniendo al líder, al caudillo, en este caso a López Obrador, siempre por encima de la ley y buscando para ponerse por encima de la ley el respaldo popular, consultas populares, referéndums, votaciones, algún tipo de manipulación que le dé una legitimidad que destroce el respeto al Estado de Derecho. Buscan debilitar la división e independencia de poderes con presión pública, publicitaria, para controlar poderes o influir en el ánimo, sobre todo del Poder Judicial. Debilitan la prensa, persiguen la prensa y buscan el control de prensa. Hacen como un punto importante la persecución política aplicando la retroactividad de la ley, que es lo que están tratando de aplicar ahora en México para enjuiciar a expresidentes. Se ha aplicado esa retroactividad de la ley en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en la propia Argentina, para romper todo principio legal y volver hacia atrás y perseguir a título de procesos judiciales
entre comillas, legítimos, a los adversarios, a los enemigos y a las amenazas políticas, judicializando la persecución política y avanzando en la destrucción del sistema político y de la institucionalidad. En esa metodología que parecía repetirse hoy día en México, hay datos preocupantes de política exterior mexicana. Datos preocupantes como, por ejemplo, el respaldo a los países del castrochavismo, la estrecha relación con la Argentina de Fernández Kirchner, el haber acogido al exdictador Evo Morales y protegido en México no solamente a Evo Morales, sino a grupo de gente importante de ese régimen que está siendo demandada por la justicia boliviana y la justicia internacional. Apoyo a los diferentes gobiernos de este grupo castrochavista o del socialismo del siglo XXI en la relación con Cuba, con Nicaragua, el soporte al Grupo de Puebla, que está prácticamente patrocinado por López Obrador y que es el elemento o el brazo elegante de la manipulación política del castrochavismo en las Américas, de un castrochavismo desestabilizador y absolutamente antidemocrático, y al propio tiempo de que hace todo eso la gran relación con los Estados Unidos. Yo concluyo este rapidísimo resumen diciendo de que México es una democracia, pero es una democracia amenazada. Es una democracia penetrada por un grupo populista íntimamente vinculado y seguramente financiado en sus campañas por estos grupos del castrochavismo, por los países que controlados por el castrochavismo, que ahora tratan de hacer de México, y lo han hecho en política exterior, un respaldo eficiente para encubrir sus crímenes y seguir tratando de presentar como política la delincuencia organizada de los regímenes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y la dictadura que todavía subsiste como sistema en Bolivia. Tienen ustedes un presidente populista íntimamente vinculado al castrochavismo o al socialismo del siglo XXI, y frente a eso yo termino expresando algunas recomendaciones que creo que hay que aplicar en México. Hay que defender la democracia a toda costa, y la manera de defender la democracia ante una amenaza que se conoce y que se ha repetido en varios países, se hizo en Bolivia, se hizo en el Ecuador, se hizo en Venezuela, se hizo en Nicaragua, se practicó en la Argentina, en el Paraguay, en el propio Brasil, se trató de instrumentar en el Perú, en Colombia. Hay que mantener la libertad de prensa. Hay que denunciar los abusos y los excesos, hay que sostener el Estado de Derecho a toda costa, hay que hacer funcionar la división e independencia de poderes y hay que defender las instituciones, porque ese es el único camino con el cual se puede frenar un avance populista. Sí, muchas gracias.